Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 2 de febrero del 2023 y vamos a seguir con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo, de principio a fin, con los libros de Éxodo capítulo 12 y Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Éxodo 12 y Hechos capítulo 2. Jesucristo es nuestro libertador, Jesucristo es nuestra libertad. Y el capítulo 12 del libro del Éxodo, del libro del Éxodo, es el capítulo del cual los cristianos van a comprender claramente el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Hablábamos días atrás que la muerte del Señor Jesús en la cruz era en su momento, era el peor castigo que se le pudiera dar a un criminal. Era una situación vergonzosa, decirlo de alguna manera. Solo imagínense una persona estar expuesta públicamente en una agonía lenta durante horas. Las crucifixiones eran dadas a los lados de los caminos para que todos los que pasaran por ese camino vieran el condenado, vieran por qué lo habían condenado. De hecho, en la tabla, había una tabla donde estaba como los motivos de la crucifixión. Por eso el motivo de la crucifixión del Señor Jesús era Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Sí? Ese era, entonces imagínense, pues todo apunta a que el camino por donde fue crucificado el Señor es el camino hacia Damasco. Era un camino muy importante a las afueras de la ciudad de Jerusalén. De hecho, hoy la tumba vacía, lo que creemos firmemente que es el lugar donde el Señor fue sepultado por todas las indicaciones arqueológicas, está al lado de la salida conocida como la puerta de Damasco, o sea que es el camino hacia Damasco. Imagínense entonces un acto público, vergonzoso, doloroso. Fue tratado como el peor de los criminales, porque no solo muere en la cruz, que ya era suficiente, además había sido flagelado. Y los cristianos entienden, creo yo revelacionalmente, que este sacrificio, esta muerte tan espantosa, esta experiencia pública tan lamentable, pues tenía que tener un propósito, tenía que tener un sentido, tenía que tener un porqué. Y ahí es donde revelacionalmente identifican la muerte del Señor Jesús en la cruz con la noche pascual. Porque el Salvador aparentemente, el Mesías, el enviado, el ungido, aparentemente en aquel momento cae vencido, derrotado de la manera más cruel posible, va a la cruz, a una muerte pública, a una muerte antecedida por humillaciones, por burlas, por desprecio, bueno, todo lo que ustedes se quieran imaginar en las peores condiciones, y eso moralmente tuvo que haber afectado muchísimo la fe, la esperanza de los discípulos, de los apóstoles. Es así como entonces ellos van al aposento alto, sí, se esconden en el aposento alto esperando qué pasaba, ¿sí? Había una expectativa de la resurrección, el Señor se los había prometido, y, y en todo este proceso viene el Espíritu Santo y empiezan a, digámoslo de alguna manera, a releer, ¿sí? El Antiguo Testamento a la luz de las enseñanzas del Señor, pero no solo las enseñanzas del Señor, sino de lo que habían vivido con el Señor. Y es donde comprenden entonces que el Señor Jesús es tal cual el Cordero Pascual, ¿sí?
De ahí en las escrituras del Nuevo Testamento, como los evangelios, como las cartas, pues vamos a ver entonces que se toman muchos elementos del Antiguo Testamento y de este Éxodo capítulo 12, donde por ejemplo, cuando Juan ve al Señor Jesús, va a referirse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Eh, por ejemplo, el mismo tiempo en el que fue crucificado el Señor Jesús coincide con el tiempo de la celebración de la Pascua. Entonces, todas aquellas cosas empiezan a entenderlas, a alinearlas y empieza a tener sentido que el Señor hubiese tenido semejante muerte, semejante castigo, que hubiese tenido semejante dolor y sufrimiento, porque estaba cumpliendo plenamente lo mandado por el Señor en la ley. Y aquí había algo muy importante. El Señor de ninguna manera contradice lo que él ha dicho. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De ninguna manera él está contradiciendo lo que había establecido en el Antiguo Testamento. De ninguna manera el mismo Señor Jesús dijo, vino a abolir, a anular la ley. Eso no estaba en el plan del Señor, porque la ley es buena, dice Pablo, porque la ley del Señor es perfecta. O sea, el problema no es la ley. La ley está establecida para guardar, para instruir, para orientar, para proteger, para llevar de la mano al creyente, en este caso al pueblo de Israel. Así que la ley no era el problema. ¿Cuál era el problema? El creyente. El pueblo era el problema, porque siempre se quedó corto frente a la ley. De hecho, una de las definiciones de pecado en el Nuevo Testamento tiene que ver con quedarse corto. ¿Sí? Hay otra que es más común, que creo que es amartía, que es no dar en el blanco, pero también hay otra que es quedarse corto. O sea, hay un estándar, ¿sí? Hay unos, eh, hablemos, por ejemplo, del decálogo, hay un decálogo, y pecar es no alcanzar a cumplir ese decálogo. Es que imagínense que solo el primero de los mandamientos del decálogo divino es ya pues, es un problema, amar al Señor sobre todas las cosas, ¿sí? Y dice, y no te haréis semejanza a cuál te inclinaréis. Solo ese mandamiento es el primero y más incumplido pues, de la gran mayoría, incluso de los creyentes. Entonces el problema no era de la ley. El problema estaba en que el ser humano no daba en el blanco, en que el ser humano no alcanzaba el parámetro, el estándar de la ley. Es por eso que el Señor Jesús viene. Bueno, y lo que debía ser una, un instrumento de libertad, lo que debía ser un instrumento de bendición, lo que debería ser un instrumento de crecimiento, se convirtió en una forma a través del cual el pueblo cayó, fue en maldición, en pecado, en destrucción. ¿Por qué? Porque no se cumplía la ley, porque no alcanzaban, porque no había manera a ver, y de aquellos que trataban de cumplir un poco más, aquellos que tal vez alcanzaban un poco más el parámetro, que le daban un poco más cerca al blanco, se llenaban de soberbia, menospreciaban a los demás, se llenaban de altivez en su corazón y pues terminaban yéndose al otro lado del otro extremo, donde ellos mismos se endiosaban y se idolatraban, ¿sí? Y ahí tampoco cabe el Señor. Viene el Señor Jesús a darnos precisamente esa libertad del efecto de la ley. Ojo, no anular la ley, no a liberarnos de la ley, sino a cumplir cabalmente la ley en él, y al nosotros identificarnos en Cristo Jesús, pues tendríamos la oportunidad de vivir en la plenitud que nos daba por su Espíritu la capacidad de cumplir lo que Él nos manda. Cuando Pablo está escribiendo en Romanos 7,
que parece un capítulo muy confuso. Pablo está explicando que él se siente, que él quiere hacer lo bueno, pero que termina haciendo lo malo. Es cuando, no sé si han tenido la oportunidad de leer Romanos 7, pero ese capítulo describe tanto, tan claro la experiencia de la mayoría de los creyentes en algún momento de su vida, porque dice, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo que no quiero, ¿sí? O sea, ¿cuántos no hemos tenido momentos de muy buenas intenciones? Quiero buscar al Señor, este año sí me voy a capacitar, este año sí voy a estudiar la Biblia, voy a dejar estas malas amistades, voy a dejar estos malos hábitos, voy a tratar mejor a mi esposo, a mi esposa, voy a orientar mejor a mis hijos, voy a pasar más tiempo con mi familia, no me voy a angustiar y estresar tanto por el trabajo y el dinero, ¿sí? Muchos queremos hacer lo bueno, ¿cierto? Entonces, este año sí voy a ir a la iglesia, este año sí voy a cumplir lo que el Señor me pide, ¿sí? Todos queremos hacer lo bueno. Pero dice Pablo, aunque yo quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Porque en esencia yo creo que nadie quiere maltratar a su familia, incumplir en sus responsabilidades. Yo no creo que en esencia un cristiano quiera ser un mal trabajador, ser irresponsable, grosero, mantener con mal genio, irascible, sensible. ¿Sí? Y Pablo dice, pero lastimosamente veo que termino haciendo lo malo que no quiero. Entonces, en su monólogo, porque es como un monólogo que Pablo está haciendo, dice, sé que la ley es buena, pero yo soy malo vendido al pecado. Tenaz. O sea, el problema no era de la ley. El problema era que yo no alcanzaba el cumplimiento de ese estándar. Pero el capítulo 8 viene algo muy importante y es que dice Pablo, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí viene el acto, digámoslo así, el plus de la libertad que nos da el Señor Jesús, que es su Espíritu. La Pascua implica varios elementos que se cumplen en el Señor Jesús. Cordero sin mancha, Jesucristo, Cordero Santo de Dios que quita el pecado del mundo, que está luego mencionado en el libro del Apocalipsis como aquel único digno de desatar los sellos, Cordero Santo y sin mancha. Dos, estaba en juego el primogénito, la vida de los primogénitos. Jesucristo, el unigénito del Padre, que cuando nos prohija pasa a ser el primogénito. Tres, la sangre del Cordero, ¿sí? Como dice el libro de Hebreos cuando menciona el proceso sacrificial del tabernáculo, dice, sin la sangre no hay redención. El punto es la sangre, porque la sangre es vida y la paga del pecado es la muerte, la que se da la vida. Y la sangre es el precio que pagó el Señor por nosotros. Y en el caso de la Pascua, la sangre era la vida dada en reemplazo de la vida del primogénito. Por eso la sangre tenía que ser evidente y una señal. En la Pascua, en el capítulo 12 de Éxodo, ellos debían tomar la sangre y pintar los postes y el dintel de las puertas, y esa sangre representaba que en esa casa ya se había pagado una deuda, ya se había dado la vida de alguien por alguien, es lo que se conoce como una muerte vicaria o sustituta. Alguien debía morir, pero otro murió en su lugar. Eso pasó en la Pascua. Aquella noche iban a morir los primogénitos, pero el Señor se adelanta y les dice, pero ustedes sacrifiquen un cordero sin mancha y un año, y ese cordero es el que va a morir en sustitución o en reemplazo del primogénito. ¿Quién debía morir ante el pecado? Nosotros. ¿Quién murió? Jesucristo como cordero que con su sangre pagó el precio de nuestra deuda. ¿Qué otro elemento importante había en la Pascua? Los panes sin levadura. Inicialmente,
los panes sin levadura tenían una implicación práctica. ¿Cuál? No tienen tiempo de leudar la masa, ¿sí? Para poder hacer un pan leudado implicaba hacer la masa, aplicar la levadura y esperar el tiempo de fermentación para que la masa creciera. Pero como el tema era de premura, ¿sí? No tenían tiempo, entonces por eso a la masa no se le aplicó este fermento, esta levadura, y salieron. O sea, la práctica, el tema era práctica, pero con el tiempo en la interpretación que se le va dando a la escritura, que la misma escritura la da, ¿sí? No es una interpretación que sale de otro lado de la misma escritura, la levadura representa un factor contaminante que debía quitarse de en medio del corazón del pueblo. Aquel que va a mencionar el Señor Jesús, que era la levadura, la hipocresía. No sé si recuerdan que cuando el Señor Jesús tiene las confrontaciones con los fariseos, les habla que a los discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos, que es su hipocresía. Porque la hipocresía infla el corazón, la hipocresía infla el alma de orgullo, de soberbia y de altivez, y por eso Cristo, en su humildad, en su obediencia, viene a quitar todo factor contaminante del corazón, ¿sí? Todo lo que genere vanidad, orgullo, altivez, soberbia, autoconfianza, se debe, o el Señor vino a eliminarlo para que nosotros podamos ser humildes delante del Señor, y como decía Juan el Bautista, que yo mengüe y que Él crezca, ¿sí? Cuando hay levadura en el corazón, es más bien al contrario, que yo crezca y que el Señor mengüe. ¿Qué otros elementos tenemos en la Pascua, en el capítulo 12 de Éxodo? Era un tema de familias, debían estar las familias, ¿sí? Cada familia en su casa. También dice, si había una familia muy pequeña, que tal vez tuviera recursos más limitados, únanse con otra pequeña para que estén bajo ese mismo techo con la sangre del cordero y sean librados los primogénitos de la muerte. Y un detalle importante al final del capítulo 12 es que los israelitas se llevan, dice, el despojo de los egipcios. O sea que los israelitas tomaron recursos de los egipcios y salieron con ellos hacia tierra prometida. Estaba pensando yo en algo, y si Cristo es nuestra Pascua, y si Cristo es nuestro libertador, como Cordero, el que libra como primogénito entregado, que su sangre es el precio que ha pagado, que pues por él nuestro corazón se purifica, que ahora lo hemos recibido no solo en las familias biológicas, sino ahora como iglesia, porque la asamblea es como la familia de Dios. Pero me llamó mucho la atención esto del despojo de los egipcios, porque yo creo, acuérdense que Egipto representa el mundo, el sistema, y generalmente, pues en algún momento, a mí me pasó cuando desperté a la verdad, que yo de alguna manera desprecié todo lo que en el mundo había vivido, ¿sí? Y de alguna manera quise anular y dejar absolutamente todo atrás, también en cosas pues, que ignoraba seguramente, pero luego fui comprendiendo que el Señor, aún de lo que yo vivía en el mundo, había cosas que, que podían serme útiles en la tierra prometida. Ahí entendí lo que era el despojo de los egipcios, de que hay herramientas, recursos, aprendizajes, procesos, experiencias que yo pude haber vivido en el mundo, que yo pude haber experimentado en el mundo, y que yo despojo eso del mundo para disfrutarlo y vivirlo ahora en la bendición que el Señor me proporciona. Es como si yo antes era muy diligente y muy esforzado para cosas en el mundo, pues ese mismo esfuerzo y diligencia debería traerlo a la tierra prometida, a la bendición que el Señor me proporciona. Por ejemplo, si en el mundo yo madrugaba a trabajar
y tenía que hacer unos, no sé, traslados muy largos y llegaba tarde a reposar y lo hacía por el mundo por un salario. Si yo ahora disfruto de la nueva vida en Cristo, ¿por qué no me voy a esforzar igual? ¿Sí? Si yo tenía labores de 8 horas, 12 horas, eh, sirviéndole a Faraón, engrosándole el bolsillo a Faraón, ¿por qué ahora que estoy en la verdad no lo hago en el Señor y para el Señor? ¿Sí? Como dice la misma Biblia, hágalo todo como para el Señor. Entonces, hay cosas que yo tenía y que el mundo me ofreció que son herramientas y recursos para que yo pueda glorificar al Señor y edificar mi vida como templo sagrado al Señor. De hecho, de las joyas, de los vestidos, de los materiales que tomaron los israelitas eh, de los egipcios, fue que lograron hacer el tabernáculo. Y que tenían oro, plata, piedras preciosas, telas, tenían materiales completamente de alta calidad para edificar el templo al Señor. Muy tenaz. Eso es despojar a los egipcios, no quedarse viviendo con el corazón y la mente en Egipto, sino que lo mejor del mundo yo lo tomo para edificación de la iglesia, para la gloria del Señor, para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Todo esto viene en la libertad. Todo esto proporciona la Pascua que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. El capítulo 2 de Hechos nos expresa o nos va a narrar entonces la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo es la plenitud de la libertad del Señor. Voy a leerle 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad que el Señor Jesús nos proporcionó en la cruz del Calvario se hace plena en la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es derramado en el creyente, toda es más, dice también, creo que es una de las cartas de Juan, que dice que la unción del Espíritu Santo pudre el yugo de la cerviz y quita la carga del hombro. Eso es libertad. El yugo es un instrumento de sometimiento, de subyugación, de ahí viene subyugación, viene de yugo, un elemento que se ponía como en la nuca de los bueyes para sujetarlos y para que los bueyes araran. Dice que la unción del Espíritu Santo pudre ese yugo. El yugo es un elemento de madera. Dice, pudre ese yugo y quita la carga de nuestros hombros. O sea que la unción del Espíritu Santo trae la experiencia plena de la libertad que el Señor Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y ayer hablamos de algunas cosas de las que necesitamos ser libres. Dijimos del engaño, de la mentira, del miedo, de la ignorancia, esclavos del tiempo, del trabajo, de las culpas, del pasado, del futuro, de las emociones, de personas, de limitaciones, de la escasez. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad de todo esto. Y podemos disfrutar la plenitud de la libertad, del acto de liberación que el Señor hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la experiencia de los apóstoles? Los apóstoles y los 120 discípulos que estaban en el aposento alto reciben el Espíritu Santo, y el miedo, la confusión, la angustia, la tristeza que tendría que haber en ese momento queda completamente olvidado, porque la experiencia de la plenitud del Espíritu Santo les da la libertad para salir del aposento alto y empezar a manifestar las maravillas del Señor. Además de que los dota, los capacita para que con valentía, con determinación, anuncien el Evangelio,
pero también, como dice la Escritura, recibieron glosalía, dones de lenguas, multitud de lenguas que aquellos que estaban presentes les podían entender en cada una de ellas. Así que no hay manera como creyentes y no hay manera para el ser humano de poder vivir en libertad plena sin el reconocimiento de la obra redentora de Cristo en la cruz, pero tampoco sin el procurar la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es una oración que yo haga en algún momento del día y pida al Espíritu Santo que me ayude, ¿sí? La vida en el Espíritu no es pedir al Espíritu Santo su respaldo, no es pedir al Espíritu Santo. Hay gente que vive en sus labios con el nombre del Espíritu Santo, ¿sí? Es como si fuera su empleado. Espíritu Santo, búscame, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, tráeme, Espíritu Santo, muéstrame, Espíritu Santo. Sí, a veces pareciera como que la relación con el Espíritu Santo es utilitaria. No que Él se sirva de mí, que debería ser así, sino que pretendemos servirnos del Espíritu Santo. Y es que nosotros nos sujetamos a su ley, a su dirección y a su soberanía. El Espíritu Santo toma el control de mi vida. Espíritu Santo, menguo para que tú crezcas en mí. Espíritu Santo, me rindo a ti, cíñeme, guíame, ilumíname, revélame, enséñame, instrúyeme, ¿sí? Esa es la vida en el Espíritu, donde yo renuncio a mí mismo y le doy lugar a su soberanía, a su dirección, a su autoridad. Entreguémosle este día al Señor, oremos, démosle gracias por estar con nosotros y poder empezar este nuevo día. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle al Padre, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, que su Espíritu tome control de nuestro corazón. Que su Espíritu, aquel que fue dado como ese soplo divino, aquel que vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio, aquel que vino a convencernos, a guiarnos, a fortalecernos. Pidámosle al Padre que limpie primero esta vasija, que renueve este odre y que derrame, sea derramado a plenitud su Santo Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad. Y yo te oro, Señor, en el nombre de tu Hijo, que ahora mismo en cada habitación donde tus hijos están, donde se han levantado, donde se han esforzado en buscarte, que el fuego abrasador de tu Espíritu, Señor, tome a cada corazón en este momento. Como fuego purificador, consume todo lo que es madera, heno y hojarasca en nuestras vidas. Como agua viva, limpia, hidrata el alma. Por favor, Señor, que en cada habitación y lugar donde tus hijos están, se genere un ambiente de santidad. Que tu Espíritu Santo como luz disipe las tinieblas. Que tu Espíritu Santo, aquel que se movía sobre la faz del abismo en el principio de todas las cosas, que tu Espíritu Santo ilumine la mente, abra los ojos, quite el tapón de los oídos, ilumine el entendimiento, pero que aún a causa de tus hijos, tu Santo Espíritu, Señor,
llene esos lugares de paz, de luz, de alivio, de santidad, de verdad, de esperanza. Dígale en su propia oración: toma este lugar y toma mi vida. Que este sea una especie de campamento celestial, donde tu espíritu esté en medio de nosotros. Reprende al devorador, disipa, Señor, la confusión, la mentira, el engaño. Quita los miedos, dudas, inseguridades. Desarraiga la pobreza, escasez y limitación. Y trae la verdad para que haya libertad. Padre, yo te pido que la manifestación de tu espíritu sea plena en nosotros. Y que la libertad no sea un concepto, sino una verdad y realidad diaria. Pon tu mano de poder, de bendición, de gracia sobre cada uno de tus hijos donde quiera que estén. Fortalece al débil, sana al quebrantado. Perdona al que ha pecado, Señor, límpialo. Quita las culpas y ayúdales en este día con tu bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.